soy Génesis Pérez y acompáñenme a hablarles un poquito de nuestro país. Hablar de Venezuela es un tema múltiple de conversación en diferentes aspectos. Y el día de hoy yo les vengo a hablar un poquito sobre nuestro hermoso país. Oficialmente, República Bolivariana de Venezuela. Es un país soberano situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por un área continental y por un gran número de islas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración de personas es nuestra ciudad de Caracas. El territorio, ahora conocido como Venezuela, fue colonizado por España en 1522, en medio de la resistencia de los pueblos amerindios. En 1811 se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar su independencia, que no se estableció de manera segura hasta 1821, cuando Venezuela era un departamento de la República Federal de la Gran Colombia. Se separó como un país independiente en 1830. Durante el siglo XIX, Venezuela sufrió la agitación política y la autocracia y permaneció dominada por caudillos regionales hasta mediados del siglo XX. Desde 1958, el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. La crisis económica en los años 1980 y 90 llevó a varias crisis políticas, incluidos los mortales disturbios del Caracazo en 1989, dos intentos de golpe de Estado en 1992 y el juicio político al presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en 1993. Un colapso en la confianza en los partidos políticos existentes llevaron a la elección en 1998 del ex oficial de carreras Hugo Chávez, implicado en el golpe y el inicio de lo que llamó la Revolución Bolivariana. Chávez comenzó su gobierno convocando a una asamblea constituyente en 1999, donde se redactó una serie constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Para el año 2010, Venezuela tenía las reservas petroleras más grandes del mundo y es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo. Antes de la exportación del petróleo, el país era un exportador de productos agrícolas como el café y el cacao. Pero el petróleo rápidamente alcanzó a dominar las exportaciones y los ingresos del país. La sobreoferta mundial del petróleo en los años 1980 condujo a una crisis de la deuda externa y a una prolongada crisis económica. La inflación se disparó en 1996 y las tasas de pobreza aumentaron al 66% en 1995. Para 1998, el PIB per cápita cayó al mismo nivel que en 1963, una tercera parte de su máxima, alcanzando al 1978. El gobierno de Hugo Chávez se caracterizó por su ideología antiimperialista y un cambio geopolítica en el campo petrolero, buscando nuevos mercados y apoyando a países carentes del sistema de petróleo. Se incrementó el gasto público con la teoría de distribuir la riqueza y creció la deuda externa a más de 118.000 millones de dólares. Hablar de Venezuela, como lo mencioné al inicio, es un tema muy amplio, muy extenso. Solo quise hablarles un poquito de nuestro hermosísimo país. Si les gusta más este tema, los invito a investigar, a profundizar y a ponernos en contexto sobre nuestro país, sobre nuestro hermosísimo país.
Muchas gracias y de verdad espero les haya gustado.